Para iniciar un edificio en 2D podemos disponer del programa de superficies o del programa de usos del mismo. De esta manera podríamos trazar unas líneas y estas líneas luego nos podrían servir para dimensionar las superficies y comenzar a crear los elementos constructivos. En este ejemplo vemos una planta de un edificio ya construido, pero podemos imaginar que este edificio está en proceso de ideación, así que si desactivásemos la imagen podríamos trazar unas líneas que corresponderían a las líneas que delimitarán las áreas. En Revit existe el apartado de creación de áreas a partir de los niveles del edificio. También existen las líneas de contorno y las etiquetas de área. Con todo esto podríamos comenzar desde cero, desde el apartado de área, y crear un plano de área del nivel seleccionado, por ejemplo en este caso del nivel 2. En este punto podríamos trazar contornos de área con la línea y la herramienta de contorno de área. Subdividir esta en determinadas zonas según el programa de superficies, etc. El siguiente paso sería crear las superficies y convertirlo en elementos constructivos. Este proceso ya se ha realizado en el nivel 1, así ya se han dibujado todas las líneas de un plano de área, que además nos genera en el navegador de proyecto un apartado nuevo, una categoría, donde se van almacenando estos diferentes niveles que tienen una correspondencia directa con los planos de planta. En este caso tenemos todas las líneas trazadas y también hay que hacer una mención a lo que denominamos las líneas de modelo. Las líneas de modelo, a diferencia de las líneas de contorno de área, son líneas que se pueden utilizar también para convertirlas en elementos constructivos, pero no tienen ninguna función de cálculo a efectos de superficies. Vamos a ver cómo funciona el cálculo de las superficies a partir de las áreas. En el apartado de área, una vez generadas las líneas de contorno, escogemos la segunda opción, áreas, y marcaríamos en cada una de las zonas donde vemos que son detectadas automáticamente los perímetros que delimitan esas diferentes zonas. Podríamos marcar y aparecerían las áreas del proyecto. Así podemos dimensionar en función del programa, que no necesariamente se corresponde con las habitaciones. Las habitaciones corresponderían al programa detallado de cada una de estas áreas. Y para ello Revit dispone también de otra herramienta. Una vez terminado, procederíamos a ver el resultado de las superficies que aparecen en las diferentes etiquetas, y con esto podemos dimensionar el programa del edificio. Si desplazásemos alguna de estas líneas, las dimensiones de las superficies se modificarían. Por ejemplo, en este caso, al desplazar esta línea, vemos cómo se actualiza automáticamente la superficie. Un siguiente paso sería la generación en 3 dimensiones de estos elementos si ya consideramos que son definitivos. Así que activamos la vista en 3D, mostramos las dos vistas. Aquí observamos estas 4 líneas que corresponden a lo que se ha comentado anteriormente. Son líneas de modelo que sí que se visualizan en 3 dimensiones incluso, a diferencia de las líneas de áreas, que son orientadas más hacia el cálculo. Para convertirlas en elementos constructivos, por ejemplo muros de 30, utilizaremos la herramienta selección de líneas. Esta herramienta, a diferencia de las líneas de dibujo, permite identificar las líneas del proyecto. Por ejemplo, en este caso marcamos una línea de área. También identifica las líneas de modelo. Podríamos de esta manera seguir dibujando a partir de estas líneas que hemos generado para calcular y dimensionar las superficies. Una vez terminado de convertir las líneas de superficies en elementos constructivos, podemos crear una tabla con los resultados del cálculo de las áreas. En este caso sería tabla de planificación. Y el resultado final lo podemos mostrar en un plano. Este sería el resultado
con el cálculo de áreas y la tabla.